Yo nací en el corregimiento de Los Monos, perteneciente al municipio de Lorica, en el departamento de Córdoba. Nací en el año 1961, un 25 de enero. Bueno, por allá cuando tenía aproximadamente unos 4 o 5 años de edad, el famoso Niño Dios del 25 de diciembre me pone una armónica más o menos de este tamaño al lado mío por la noche. Cuando amanece, doy yo el regalo del Niño Dios y veo que es una armónica. Y yo lo de lo más contento, empecé por la mañana enseguida a sacarle nota al instrumento, ¿no? Y me acuerdo que a los pocos días empecé a interpretar canciones de los juglares de la época como Alejo Durán, Calixto Ochoa, Luis Enrique Martínez, los grandes músicos de los años 70, a finales de 60. ¿Como cuál? Eh, ¿Como cuáles artistas o ¿Como cuáles canciones? canciones? Como el Compay Chemo de Alejo Durán, La Tijera de Luis Enrique Martínez, canciones de Juancho Polo Valencia, El Lucero Espiritual. Esa era de Juancho Polo, o es de Juancho Polo, ¿no? Y el Compay Chemo de Alejo. Y así muchas más. Y de, como le digo, de muchos artistas que eran los que se escuchaban en esa época, ¿no? Sobre todo en la época en que el acordeonero tocaba y cantaba el mismo. Todavía ni siquiera existía lo que hizo Jorge Oñate con Hermanos López por allá en el año 70, 71, que fue el primero que empezó a cantar por un lado y Miguel López con el acordeón por el otro lado. Bueno, una vez el Niño Dios trae la violina y ya Rocky empieza a interpretar algunas canciones de los viejos juglares. ¿Cómo evoluciona la interpretación de la violina? ¿Cómo logra empezar a tocarla con mayor maestría? El Niño Dios me empezó a colocar violinas más grandes y lógicamente con más notas. Entonces yo ahí empecé a desarrollar y a empezar a tocar canciones que iban saliendo en la época, ¿no? Y bueno, después en el colegio hice parte de muchos grupos infantiles y después juveniles de música en Montería, donde hice mi bachillerato. Y así hasta que se llegó la época de los años 79-80, donde ya formamos una agrupación musical en Lorica llamada Los Estudiantes de Córdoba, donde ya no interpretaba la violina, sino que hice parte como corista de dicha agrupación. Pero el Niño Dios, devolvámonos un poquito, pero Sí, ese Niño Dios era muy generoso y era también muy folclórico, que estimulaba su deseo por la música, ¿no? sí, correcto. Lo que pasa es que el Niño Dios, al ver de que yo empecé a interpretar canciones desde muy niño, él se interesó por seguirme haciendo ese obsequio, ¿no? El 25 de diciembre. Y como le digo a rato, seguía dándome esas violinas y ya de tamaño más grande, ¿no? Hasta que yo logré evolucionar mucho y me convertí, digamos que en un intérprete bueno en el instrumento. Y empecé a sacar notas y a especializarme en ese instrumento. Y bueno, gracias a Dios seguí en la música y aquí estamos. Bueno, a ver, por tratarse de alguien que es nativo de esta región, y usted sabe que estamos en una región típica del Sinú, cerca de las sabanas de Sucre y Bolívar, pues a mí me gusta interpretar mucho los ritmos que son de acá nuestro, como la cumbia, el porro, la cumbia, el porro, por decir algo, un porro muy famoso, el porro de Calixto Ochoa Matecaña. Y así sucesivamente. Ritmos como el chandé. Usted sabe que las sabanas de Sucre, Bolívar y Córdoba son muy ricas en ritmos musicales. A diferencia de la gente del Cesar y la Guajira, que solamente tienen 4 ritmos, como el paseo, el merengue, la puya y el son, acá son
más rico en cuanto a ritmos musicales. Entonces ahí es donde yo a veces digo que por qué cuando se habla de que no, que tú eres sabanero, lo hablan en una forma peyorativa, como si el sabanero fuera menos músico que el de allá. No, aquí en esta región también hay buenos y excelentes músicos. Pues como le dije, en esa época ya empecé a ingresar grupos musicales y es donde me encuentro con grandes amigos conocedores de la música, del folclore, como mi compadre Roque Padilla, Lucho Mora de Lorica, que es un periodista, un locutor, que a la vez era el presentador del grupo, el desaparecido Lucho Castro de Purísima y muchos músicos, Jorge Castro de acá de la zona del Carito. Y en esa época, en los años 80, empezamos a formar diferentes grupos que bueno, fueron cambiando en la medida en que había personas que se iban trasladando a otros sitios del país a trabajar, que por X o Y razón los trasladaban o se iban del municipio de Lorica. Y sin embargo, seguimos haciendo grupos musicales hasta el día de hoy que seguimos en esta brega de la música vallenata, digamos así, la música de nuestra costa. Y respecto al vallenato, esa diferenciación que hacen del vallenato sabanero, del vallenato guajero y del vallenato de la Guajira o del Cesar, ¿por cuál más se inclina usted? A ver, hace unos minutos le dije que era muy amante y defensor de los ritmos típicos de nuestra sabana, como el porro, la cumbia, el chandé, pero como se interpretan muchos ritmos en la costa, a mí me gusta mucho el vallenato ese que se interpreta en la región del Cesar y la Guajira, o sea, el vallenato clásico, ¿no? Que interpreta un Colacho Mendoza en el acordeón, que interpretaba por lo menos ese clásico del maestro Rafael Escalona, La Casa en el Aire, que eso es una reliquia de la música de acordeón en Colombia, ¿no? Y bueno, el hecho de que sea de esta región no quiere decir que lo de allá no me gusta, sí, me gusta interpretar. Es más, en espectáculos musicales, en conciertos, en casetas, en parrandas, lo hago con la dulzaina o armónica, yo diría que en una forma excelente y que es el deleite de la gente que lo está escuchando, ¿no? Yo me he enterado que acá en la región hay un festival de violina. ¿Usted ha participado en ese festival? Bueno, ese festival desapareció, pero sí lo hicieron, ¿Cómo se llamaba el festival? se llamaba precisamente Festival de Violina en una vereda que se llama Boca de López, eso pertenece a Sabana Nueva, corregimiento de San Pelayo. Y sí, lógico, participé muchas veces y muchas veces me gané el festival, ¿no? Entonces, desafortunadamente el festival desapareció, no sé las razones. Y tengo entendido que en otras partes de Colombia lo hacen, pero no he tenido esa fortuna, esa dicha de ir a como en Cincé Sucre me han dicho, que hacen un festival de violina que se llama Festival Violinato. Pero nunca he ido a ese festival y bueno, esperemos que el otro año o algún día logre estar presente para mostrar las condiciones, ¿no? ¿Cuál es la afinidad, la relación, la similitud que hay entre el acordeón y la violina? Armando, si tú puedes destapar un acordeón, por dentro tiene precisamente violinas. Entonces, yo tengo un concepto sobre este aparatico y es que yo lo llamo como la hija del acordeón. Pues es que hay mucha similitud entre acordeón y violina. Lo que te acabo de decir, el acordeón por dentro tiene violinas. Tú le quitas la tapita al acordeón y tiene violinas por dentro, que tú le hundes y abres y suena como una violina. Entonces, este instrumento, yo diría que es una acordeón chiquita, una acordeón pequeña. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de interpretar un acordeón o no has tenido experiencia con el acordeón? Pues sí, en mi época de adolescente yo fui acordeonero, toqué acordeón, porque son muy parecidas, es casi el mismo instrumento, con la diferencia de que cuando tú abres el acordeón, con la armónica estás absorbiendo. Cuando tú cierras el acordeón, con la armónica tú estás soplando el instrumento. Entonces es algo muy parecido. Y sí, claro, fui acordeonero en mi época de adolescente. Bueno, ya nos estamos metiendo ya acá ya en la época del 2018. Resulta que en el año 2017, mi compadre Rocky Padilla, que fue quien me acompañó en la grabación como voz líder, un día cualquiera me manda al celular un mensaje
de que hay un señor que se llama Hugo Bernal Vallejo, nativo de Barrancabermeja, Santander, que se encontró con él en un festival, no sé si fue en Arjona, Bolívar, por allá. Y entonces el señor Hugo Bernal le plantea la situación, el proyecto de hacer un trabajo con violín. Incluso ya tenían el violinista, el intérprete del aparato conseguido, un señor de Barranca Guajira. Y es donde mi compadre Rocky Padilla le dice que no, que dejar a ese señor quieto, y que él tenía el intérprete de la violina acá en Lorica, acá en Córdoba. Y es cuando, en el mes de octubre del año 2017, el señor Bernal viene desde Barrancabermeja hasta San Bernardo del Viento en una parranda donde un compañero llamarse Álvaro Racero, y nos conocimos en esa parranda. Y es donde allá hice una interpretación que al hombre le gustó y fue caminando, y empezamos el proyecto en el mes de marzo del 2017. Y bueno, duramos más de un año en este proyecto, y gracias a Dios llegó a su fin término y está recién salido, y esperemos que sea del agrado de todo el pueblo colombiano, incluso del exterior. ¿Cuántos temas musicales se grabaron? En el trabajo hay 10 canciones, hay 7 canciones de nuestro manager o productor ejecutivo, que es Hugo Bernal, y hay una canción de Rocky Padilla, que es la voz líder. Hay una canción de Orlando Sánchez Genes, un compositor muy bueno, que es un lírico de la melodía, de la letra, de Lorica, hermano de uno que fue alcalde, Ulises Sánchez Genes. Y hay una canción mía que se la hice al presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Y yo, en una forma caricaturesca, lo puse como Donaldo Trompa. ¿Cómo suena esa canción? Más o menos es la primera parte de la melodía del disco. Ya que tiene su sentido político también. Sí, claro, yo ahí hablo sobre que el hombre, usted sabe que el hombre a nosotros los latinos no nos mira muy bien, que digamos, y planteo la situación del muro que quiere hacer que le hagan en México y con los inmigrantes, y en fin, todo relacionado con el hombre. Es un hombre muy, muy conocido a nivel mundial. Imagínese, el presidente de la primera potencia del universo. Bueno, ¿cuál sería el mensaje que usted quisiera expresarle a los jóvenes con relación a estas tradiciones musicales de la sabana, para que no la olviden, para que la tengan en cuenta, y también relacionando la violina? Bueno, excelente pregunta, Armando. ¿Por qué excelente pregunta? Por lo que precisamente en estos días o en estos tiempos estamos viendo que los jóvenes, los adolescentes, se están dejando absorber por el ritmo extranjero. Tanto reggaetón, tanto ritmo de afuera del país. Entonces es el momento para darles el mensaje y decirles que nuestra región es muy rica en música. Aquí tenemos muchos ritmos musicales que son tan grandes como cualquier ritmo a nivel mundial. Es más, cuando uno sale de fuera del país, a nosotros nos conocen como por medio de la cumbia. Entonces la pregunta es, ¿de dónde es la cumbia? La cumbia es sabanera, de la región de Sucre, Bolívar y Córdoba. Es el ritmo que identifica a Colombia en el exterior. Entonces, es una cumbia más o menos como la cumbia. Eso es un ritmo de una cumbia, ¿no? Que es típica nuestra. Y como le digo, es el ritmo que identifica a Colombia en la parte del extranjero. Entonces, decirle a los jóvenes que está bien de que los tiempos evolucionan, y en esta vida nada es permanente, todo va cambiando, pero también debemos darle importancia a los ritmos nuestros. Pues así como se comen un reggaetón en una fiesta, una champeta, que eso viene de origen africano, pues también es bueno que bailen la cumbia, el porro, los ritmos de acá de nuestra región. Excelente, entonces esperamos escuchar el violinazo muy pronto. Sí, claro. En las emisoras y las redes sociales. Correcto, sí. Un trabajo, yo lo recomiendo porque fue un trabajo bien logrado. Duramos un año dándole con todo, y donde íbamos analizando el mínimo error, el mínimo detalle, cualquier errorcito, hasta que se logró, y yo pienso que es un trabajo bien logrado. Y bueno, con un aparatico que para mucha gente es insignificante, pero esto bien interpretado se saca música, y es algo, yo diría que innovador.
porque siempre se ha grabado el vallenato por allá, Bovesus Vallenato, y el Movitrago lo empezó con la guitarra en los años 40, 50. Después los juglares, Abel Antonio Villa, que fue el primero que grabó con el acordeón, y siempre se ha hecho vallenato con acordeón y guitarra y otros instrumentos. Pero por esto así, profesionalmente, pienso yo que es primera vez que se ve, desde el punto de vista profesional. Porque es un trabajo bien logrado y yo sé que va a impactar mucho y a mucha gente le va a gustar. O sea que es la primera vez eso. Profesionalmente sí, claro. Se han hecho grabaciones, pero digamos, por lo menos, yo conocí un trabajo que hizo la Secretaría de la Cultura del Departamento de Córdoba, con un señor que tocó una canción, incluso hubo hasta hojitas de limón, instrumentos típicos acá en nuestra región, pero lo hicieron, digamos que sencillamente, no hicieron doblaje, no hicieron, o sea, no le dedicaron tiempo a hacer una cosa bien hecha, lo hicieron como por hacerlo. Y ahí nota ustedes que se oye una violina delgadita, simple, como decimos en nuestra zona rural, se oye chelita, delgadita. Entonces, esto es un instrumento muy débil, la violina es un instrumento muy débil, donde usted en grabación tiene que hacer doblajes, yo diría que tocarla hasta 3 veces, para que esa violina coja cuerpo, coja vida. Tanto así que hay mucha gente que cree que esto es acordeón, cuando escuchan el violinazo creen que es acordeón, y es por eso. Incluso yo le metí hasta bajo de violina. Porque es que el vallenato tradicional tocado con acordeón lleva bajos por apartes. Entonces, por decir algo. Entonces ese bajo de violina adorna a la lira de la violina, a la melodía. Entonces, como te digo, es un trabajo bien hecho con todo el profesionalismo del caso, que te repito, va a ser del agrado de la gente. Estoy casi seguro un 100%. Bueno, muchas gracias, Rocky, muy amable. Vamos a presentar una canción del doctor Tomás Darío Gutiérrez, que fue grabada por el binomio de oro Rafael e Israel. Se llama Voz de Acordeones y suena de la siguiente manera.